¿Nunca te has preguntado por qué vivimos en este caos? Si lo analizamos un poco, se trata de un problema de educación. ¿Pero aquí la educación no sirve? Exacto, no sirve. ¿Pero por qué? ¿Por qué la educación dominicana es tan deficiente? Estamos hablando de una de las principales misiones que tiene toda sociedad, la de preparar a las personas, la de transformarlas para la vida y para desenvolverse en el mundo y mejorarlo. Si nuestro sistema de educación no está cumpliendo su función, vale la pena preguntarnos por qué. La respuesta, aunque compleja, se puede resumir en una sola palabra: falta. Lo primero que nos faltan son escuelas. Faltan preescolares para el 70% de los niños menores de 6 años y liceos para el 60% de los adolescentes. Y esto sin contar que la población dominicana crece a un ritmo mucho mayor que la creación de nuevas escuelas y que faltan escuelas incluso para los que ya van a la escuela, tomando en consideración que el promedio de estudiantes por aulas en la actualidad es de 58, cuando lo que se recomienda para una educación eficaz es de 25. Faltan también profesores. La mayoría de las escuelas trabajan con menos personal del que realmente necesitan. Esto significa que los pocos profesores que hay tienen que cargar con más materias. Y la mayoría de ellos tienen que cubrir jornadas de 2 o 3 tandas diarias. A las escuelas les falta de todo. A algunas les faltan las canchas, a otras les faltan las aulas, los baños, las bibliotecas. De cada 100 niños y niñas que ingresan a la escuela, solo 63 culminan el 8º curso. De estos, solo 48 culminan la secundaria, menos de la mitad. Pero hay más datos reveladores. El promedio de horas de clases diarias que se invierte en la escuela pública no es el mínimo de 5, como establece la Ley de Educación, sino 2,5. 2 horas y media. No se puede aprender mucho en tan poco tiempo. Esto refleja el resultado de las pruebas nacionales en los últimos 10 años. En ninguna de las materias el promedio de notas alcanza el mínimo de 70 sobre 100 necesario para aprobar. En resumen, estamos quemados en educación. Hay una gran falta que no hemos mencionado y es quizás la primera de las faltas: la falta de inversión, de dinero para la educación. Países como Estados Unidos y Canadá invierten alrededor de $6,000 por alumno y por año. España invierte un poco más de $3,000. América Latina, cerca de $900 por alumno y por año. República Dominicana, menos de $500. Pero nuestro país es pequeño y subdesarrollado y quizás no sea justo comparar el gasto por alumno y por año. Vamos a hacerlo partiendo desde el porcentaje del Producto Interno Bruto o PIB. Entonces, ¿qué porcentaje estamos invirtiendo de toda nuestra riqueza nacional a la educación? Los países de la Unión Europea, por ejemplo, invierten el 5.3% de su Producto Interno Bruto a la educación. Tomando ejemplos más cercanos como Colombia, que invierte el 4.8%, México, que invierte el 5.4%, o Costa Rica, un país pequeño como nosotros, que invierte el 4.9% de su Producto Interno Bruto a la educación. Y nosotros, menos del 2%. Según un informe publicado por el PNUD, la República Dominicana es el segundo país que menos invierte en educación en toda América Latina. Y esto no es nuevo. Este ha sido el promedio de inversión en los últimos 40 años. Entonces, si no invertimos lo suficiente en educación, ¿cuánto deberíamos estar invirtiendo? Podríamos empezar por lo que establece la Ley de Educación aprobada en el año 1997, y esto es al menos el 4%. Así es. La Ley de Educación establece en su artículo 197 que al menos el 4% de toda la riqueza nacional se debe invertir en educación. Lamentablemente, esto nunca se ha cumplido. En el año 2009, el presupuesto asignado a educación es de un 1.8% del PIB. ¿Por qué debemos invertir en educación? Primero, porque la educación es un derecho que debe ser garantizado a cada persona y que cada persona merece por el simple hecho de existir. Segundo, porque la educación es la principal herramienta para garantizar el desarrollo. Dicho de otra manera, más educación, mejor calidad de vida. Y las estadísticas así lo demuestran. Algunos ejemplos, aquí van. Primero, ingresos. En el 2002, el ingreso promedio de los dominicanos y las dominicanas que nunca habían asistido a la escuela era de 18 pesos por hora. De quienes lograban un nivel primario, ganaban 19 pesos la hora. Quienes optan o tienen un nivel secundario ganan alrededor de 39 pesos la hora, pero si logras un nivel universitario, 86 pesos por hora.
Segundo, mortalidad infantil. Mueren 3 veces más bebés de madres dominicanas que no han ido nunca a la escuela que aquellas que han recibido una formación académica. Tercero, los índices más altos de infecciones de transmisión sexual como el SIDA se registran en hombres y mujeres que han recibido un nivel educativo por debajo del 8º curso. Cuarto, a mayor educación, menor embarazo adolescente. El 46% de las adolescentes que no han recibido educación de ningún tipo están o han estado embarazadas. En contraste, solo el 15% de las que han recibido educación secundaria lo están. Quinto, violencia intrafamiliar. Más de 100 mujeres mueren en el país a manos de sus parejas o exparejas. Mientras el 8% de las mujeres que no han recibido ningún tipo de educación es víctima de violencia, solo el 1% de quienes han recibido una educación superior lo son. Sexto, el crecimiento poblacional, uno de los mayores problemas aquí y en el resto del mundo. El promedio de hijos de las madres que no han recibido ningún tipo de educación es 2 veces mayor que aquellas que han recibido una educación superior. Esto significa que a mayor educación, menor cantidad de hijos. Pero pensemos en otros problemas como el deterioro del medio ambiente, la basura, la contaminación, la deforestación, el cambio climático. ¿Cómo podemos fomentar una conciencia ecológica si no formamos a nuestras futuras generaciones? Pero espera, ¿todavía piensas que nada de esto tiene que ver contigo? Quizás te preocupe un poco más la delincuencia. Sí, la delincuencia, los robos, los atracos, los delitos, los secuestros. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas escuelas hay en los barrios de la ciudad de Santo Domingo? Si en los barrios de nuestro país no hay bachilleratos, nuestros jóvenes que quieran seguir estudiando tendrán que trasladarse a zonas mucho más lejanas que no dan abasto. Y en la mayoría de los casos, estos jóvenes ni se pueden costear el transporte con regularidad. Entonces, ¿qué opciones le estamos dejando a la juventud más desfavorecida de nuestro país? Es un hecho probado que a mayores oportunidades de educación, la delincuencia disminuye. Pero vayamos más allá. Mientras más altos son los niveles de delincuencia, las empresas se ven obligadas a invertir mucho más en seguridad. Alarmas, sistemas GPS, seguros de robos, esto sin contar la capacitación de nuevo personal. Sí, porque la mano de obra dominicana, producto de la mala educación, es de las menos capacitadas. ¿Y quién crees que termina pagando todo ese entrenamiento y seguridad? Tú y yo. Y todos los consumidores que terminamos comprando los productos y servicios a un costo más elevado. Entonces tenemos que la falta de educación contribuye a aumentar la delincuencia, encarece los productos, aumenta el gasto del Estado en policías, salud, reparación del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado es una sociedad caótica, sin pensamiento crítico, donde los ciudadanos no conocen sus derechos ni sus deberes y son fácilmente manipulables. Hemos permitido que el sistema educativo público, al que asiste el 80% de los alumnos del país, se haya deteriorado a niveles escandalosos. Hemos aceptado lo inaceptable y ya es tiempo de reaccionar. Porque, como hemos visto, todos los problemas del subdesarrollo son, de una u otra forma, problemas de educación. Entonces, con gente más capaz, más creativa y con más conocimientos, podemos afrontar cualquier desafío. Esta es la oportunidad. Convirtamos la educación en nuestra prioridad como nación.